A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos nuevamente el día de hoy con Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas. Hola Renato, bienvenido. Muchas gracias, Joseph. Un placer, como siempre, estar compartiendo este espacio y hoy particularmente para hablar sobre, podríamos decir, uno de los temas más rebatidos o que hace parte como tal de la actualidad de las neurociencias y es el autismo. Casi que es un poco difícil llegar a comprender lo que es el autismo porque hay diferentes fuentes que lo mencionan como un solo trastorno, otras que lo mencionan como un espectro, otras que lo mencionan precisamente como un abanico que tiene en cuenta diferentes signos, síntomas, ¿cierto? La idea entonces el día de hoy es intentar precisar un poco qué es realmente el autismo y en qué van esos estudios actuales, porque mira, por ejemplo, este concepto como tal históricamente se conoce desde 1943, cuando Leo Kanner dijo que era una incapacidad innata para crear un contacto emocional normal, biológicamente determinado con los demás, es decir, una deficiencia social biológicamente determinada. Eso se dijo inicialmente, pero Renato, hoy en día las neurociencias, ¿qué tienen para decir sobre esto que se conoce como autismo? Bueno, desde el 39 ya Leo Kanner había publicado una serie de escritos mostrando los casos que él consideraba pues, que entraban en esta nueva categoría y efectivamente tiene mucho de discusión. Incluso pues, en este momento todos estos nombres se han recogido y ya pues, desde las perspectivas más desde las neurociencias y la psicopatología del desarrollo y la psicología infantil incluso, sí, ya se aborda más como uno de los trastornos del neurodesarrollo, que es una categoría más o menos reciente, desde el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, la última versión, el DSM-5. El DSM-5, y recoge todos los aportes de los principales teóricos, clínicos y personas alrededor de este fenómeno que han venido estudiando en los últimos años. Entonces ya hace parte de los trastornos del neurodesarrollo. Perfecto. Y es, digamos, la actualidad frente al tema. Bien, o sea que ya podemos entonces decir que hace parte de esos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo podríamos definir de una manera sencilla el autismo entonces? Bueno, sencillo es difícil. Sin embargo, podríamos hablar de unas dificultades para la interacción social y la reciprocidad socioemocional. Si bien en algunos casos también hay unas características de movimientos que son como compulsivos y repetitivos. Sí, pero lo principal o la parte más donde se han centrado los autores es en el componente social y la reciprocidad socioemocional. Perfecto, esa reciprocidad socioemocional que ha sido el punto álgido de alguna forma que podríamos decirlo entonces hoy. Parece, según los estudios, que se podría hacer un diagnóstico de autismo desde los 18 e incluso a los 24 meses de edad. Parece que en esa etapa del desarrollo evolutivo del ser humano ya podríamos estar pensando en un diagnóstico de estos, según el DSM, que nos dice de alguna forma, que nos dicen las neurociencias, ¿esto es correcto como tal pensarlo de esta manera o sería mejor verlo de otra forma y esperar que la persona crezca un poco más antes de llegar a dar un diagnóstico? No hay que esperar tanto. De hecho, si hay sospechas, lo mejor es hacer una evaluación lo más pronto posible. En estos casos, un diagnóstico temprano siempre va a ayudar a un mejor pronóstico de la persona, mejores estrategias de intervención, mejores acompañamientos. Entonces, por eso, mientras más temprano es mucho mejor. Y eso cada vez lo señalan los diferentes autores. Perfecto, muy interesante. ¿Y cuáles podrían ser las causas identificadas de este trastorno entonces, de esta falta de reciprocidad? No hay una causa clara. Lo que se conoce es que el fenómeno existe. Sí. Hay varias hipótesis, hay hipótesis genéticas, hay hipótesis psicosociales, hay hipótesis ambientales.
Sin embargo, ninguna de ellas es completamente sólida. De hecho, hace poco, en los años 90, hubo una discusión muy grande del movimiento antivacunas. De hecho, pues como fortalecidos ellos con una hipótesis completamente equivocada, anticientífica, y es que la vacuna de la triple viral era la causa del autismo. Entonces, pero se rebatió pues rápidamente. Sin embargo, hay personas pues que en estas ideas anticientíficas pues han postulado que esa sería la causa. Sin embargo, hasta el momento no se conoce la causa exacta del autismo. Perfecto. No hay causa exacta, hay hipótesis desde lo biológico y desde lo social. Podríamos decir entonces que este trastorno se presenta indiscriminadamente, sin importar el sexo, sin importar la raza. ¿Qué se podría decir estadísticamente sobre eso? En general, no hay un asunto étnico asociado. Sin embargo, en temas de sexo, sí parece haber una distinción muy importante. Estamos hablando de una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Los estudios difieren, pero estamos hablando de alrededor de 4 o 5 veces más niños que niñas. Y eso pues es muy importante porque es un trastorno que va a afectar y que está afectando en general mucho más este tipo de este segmento tan importante de la población. Es bastante particular eso que mencionas porque parece que en muchos de los trastornos los niños pueden ser más afectados que las mismas niñas. Si miramos de negativista desafiante, por ejemplo, y otros trastornos similares, parece que los niños pueden tener mayores tasas de prevalencia o se ven más afectados que las niñas. En general, en los trastornos del neurodesarrollo, eso es una tendencia, más niños que niñas. Sin embargo, pues esos asuntos se invierten luego en otros trastornos que aparecen en la adolescencia, en la adultez, pues como depresión, ansiedad, pero eso será pues de otro momento. De otro momento, sí, total. Porque, Renato, a este trastorno se le llama espectro. ¿A qué hace referencia como tal ese detalle? Bueno, eso es muy importante. Desde hace ya varias décadas, desde el siglo XXI básicamente, se viene promoviendo no señalar unas categorías tan individuales frente a esto. De hecho, pues antes habían diferentes tipos de autismo, desde estos manuales de diagnóstico. Sí. Entonces hablaba de autismo puro, pues algunas personas le decían, Asperger, síndrome de Rett, bueno, un montón de nombres. Dentro de... Exacto. Sin embargo, en este momento esos nombres no son actuales, ¿cierto? Son nombres que se han quedado obsoletos. En el DSM-5 sí. Apareció esta nueva categoría, pero no es algo que haya surgido porque sí, sino porque ya los principales autores en esto ya venían abordando que no era adecuado diferenciar tanto a las personas porque hacía parte de una misma gama, ¿cierto? De una serie, un rango de características que se manifestaban en diferentes niveles. Entonces, por eso, cuando se habla de espectro del autismo o trastorno del espectro autista, incluye todo esto y es la denominación actual y la más pertinente. Incluso, pues, en algunos movimientos se habla de, estar en el espectro autista, ¿qué es? Y eso ayuda mucho a que los pacientes se identifiquen con un rango amplio de características. Bueno, eso bastante importante, porque lo que tú estás mencionando entonces es que esa supuesta diferencia que había siempre entre el Asperger y entre el autismo ya está totalmente rebatida y eso ya no se menciona como tal. No, de hecho, pues faltaba que se actualizara a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud y ya pues a principios de este año quedó nombrado ya el trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo, donde todos esos términos de Asperger y demás ya se incluyen dentro del trastorno del espectro autista. Y eso es fundamental porque eso disminuye el estigma asociado a la salud mental y permite entender que no estamos ante una enfermedad, sino ante una condición de la salud mental que pues no tiene una cura, sino que tiene una serie de estrategias en donde pues quienes no tengamos el diagnóstico, debemos buscar estrategias de acompañamiento sí. Y las personas que lo tienen pues pueden buscar estrategias también para estar en el mundo con sus particularidades. Claro, esa es la cuestión, pertenecer, pero desde las particularidades Exacto. De cada uno.
Y ahora si lo traemos entonces al territorio nacional, ¿cuáles podrían ser las tasas de prevalencia o cuáles podrían ser las estadísticas en el territorio colombiano de este trastorno? En Colombia no hay un estudio claro, ¿listo? No podemos hablar pues como de estudios tan precisos. Sin embargo, pues la Liga Colombiana del Autismo finalmente pues tiene unos datos alrededor de 100.000, 120.000 personas, pero esto es completamente impreciso porque muchas personas pues tampoco tienen el diagnóstico, no se acercan, los padres tampoco identifican a tiempo, entonces pues es difícil hacerlo y hay una necesidad para identificar exactamente qué es lo que está pasando con este fenómeno. Pero lo que se sospecha es que estamos ante fenómenos similares a los del resto del mundo. Bueno, perfecto. Y ahora que mencionas el resto del mundo, es importante para quienes nos estén escuchando que sepan que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Importante comprender que concienciación hace referencia a comprender en qué consiste esta condición para evitar el estigma. Entonces, esta podría ser una de esas invitaciones que hacemos inicialmente a quienes nos están escuchando. No sé si haya alguna otra invitación que tú quieras hacer precisamente a quienes quieran conocer más sobre esta condición. Pues primero, si se sospecha que se tiene alguna de estas características, es importante buscar apoyo profesional para que haya una evaluación completa y para entender mejor estas características. Y por otro lado, si ya tenemos en la familia a alguien con este diagnóstico, es buscar estrategias también para disminuir ese estigma y acompañar de otras maneras, como decíamos ahorita, desde las particularidades y entender pues que eso es una condición que permite igual interactuar en sociedad, pero desde una manera específica. Perfecto, Renato, muchas gracias de nuevo por este espacio y la idea es que sigamos en otros momentos hablando un poco más sobre esto que iniciamos el día de hoy de autismo. Por supuesto que sí. Bueno, y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 7. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.